Hoy nos acompaña el maestro David Antonio Hernández, que es psicólogo adscrito al Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Juárez de México. Muchas gracias por acompañarnos en la Hora Nacional. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes también por la invitación de este tema muy importante, ¿no? Sí, Para conocer sobre todo la diversidad humana. Sí, claro. Ujú, exactamente, eso es bien importante y no se nos olvida para platicarlo ahorita. ujú. Pero queríamos empezar, pues hablando de qué es exactamente el TEA, cuáles son las características, los síntomas. Maestro, por favor. Sí, de acuerdo. El espectro del autismo es más bien una serie de condiciones neurológicas que se caracterizan básicamente porque las personas que tienen esta condición presentan dificultades en el uso y la comprensión de la interacción social, ¿no? Sobre todo, y de la comunicación. Y también tiene que venir esto en conjunto con dificultades conductuales, o sea, como con comportamientos muy estereotípicos o inflexibilidad en el comportamiento. Ujú. Básicamente esos son como las generalidades de este diagnóstico. Y cuando alguien se refiere a personas que están en el espectro, Ujú. ¿este espectro qué abarca? ¿De dónde a dónde va? Pues es un espectro muy amplio, la verdad es que es muy heterogéneo. Digamos que hay tantas características del espectro autista como personas que lo tienen o que Ujú. tienen estas condiciones. Entonces, en realidad pueden variar desde las alteraciones leves hasta las muy graves, ¿no? De hecho, actualmente las clasificaciones son así, en 3 niveles: leve, moderado y grave. Ujú. Anteriormente estaban divididos por diferentes etiquetas diagnósticas, pero Ujú. recientemente, en el 2013, con el nuevo manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, pues se acotó a un espectro justo para reconocer esta diversidad. Ujú. Y bueno, también tienen fortalezas las personas Por con supuesto. TEA. ¿Cuáles son y cómo podemos fomentarlas? Pues esto es bien importante. Mucho se habla de las deficiencias, pero las personas con el espectro autista tienen fortalezas muy importantes que exceden lo que se ve en los manuales diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, al ser personas muy perseverantes o muy persistentes, pues pueden llegar a desarrollar habilidades muy específicas Ujú. para ciertas cosas que a lo mejor a veces a nosotros ni se nos hubiera ocurrido, Claro, ¿no? sí, ajá. En la capacidad a lo mejor de dibujo, de música, no, deportes quizás, o a lo mejor incluso hasta el reconocimiento de patrones o resolución de problemas complejos que de pronto pues una persona, digamos, neurotípica no lo puede hacer, ¿no? Por la característica de cómo perciben el mundo, ¿no? Ujú. Eh, Además, a pesar de que parece que las personas del espectro autista no tienen empatía, eso se dice, en realidad es que sí la tienen, pero es otro tipo de empatía, ¿no? Es una forma de entender a los demás, pero como desde un punto de vista diferente, ¿no? Alterno, Ujú. alternativo, en el que quizás no se centran en las emociones, pero sí comprenden otro tipo de formas o interacciones, ¿no? O incluso observan otro tipo de patrones en las personas que comúnmente nosotros no observamos, ¿no? Ujú. Como esto de poder observar el lenguaje corporal más fino, ¿no? Y Sí, las que microexpresiones y todo eso, ¿no? Están muy microexpresiones, atentos. exactamente. Ujú. Entonces, sí son personas con muchas fortalezas y bueno, obviamente depende del contexto social en el que se desarrollen, porque muchas veces pues la sociedad limita el desarrollo de estas habilidades una vez que se les aísla, ¿no? Se les toma como personas pues diferentes o incapaces y la verdad es que no lo son, ¿no? Oye, ¿y cómo puede ayudar el deporte, por ejemplo, a la socialización de las personas que están en el espectro? Bueno, eso es súper importante. Las personas del espectro autista llegan a tener de pronto también dificultades sensoriomotoras, ¿no? Y el desarrollo de una habilidad motora puede permitir que esta persona se desenvuelva mejor, por ejemplo, en el ámbito social. Ujú. Sabemos que el deporte no solamente es una actividad individual, de hecho una característica es que pues, genera comunidad, ¿no? Entonces, las personas del espectro autista también al tener dificultades en la interacción social, a la hora de realizar un deporte pueden tener o entrenar ciertas habilidades sociales, ¿no? El hecho de también, por ejemplo, poder predecir, anticipar lo que la otra persona va a hacer para poder tener este desarrollo de la actividad deportiva a la que se esté dedicando, ayuda a crear estas habilidades más finas y a poderlas hacer un poco más parecidas a lo de las otras personas con las que está conviviendo, ¿no? Claro. Y entonces ajustarse más a un entorno social, regular su comportamiento, ¿no? La autorregulación de las emociones o inclusive
pues capacidades de memoria, de atención, ¿no? Porque hay que estar finamente atendiendo a lo que está ocurriendo en la actividad deportiva. Ujú. Maestro, ¿qué mensaje le daría usted a las familias que tienen familiares con este trastorno del espectro autista? Pues que estén muy atentos a estas habilidades y estas características o fortalezas de las que se pueden ellos empezar a desarrollar, porque muchas veces cuando vemos la deficiencia, lo único que hacemos es como aislar o poner o hacer a un lado a estas personas. Hay que reconocer que todas las personas somos diversas, ¿no? Ujú, sí. Y el trastorno del espectro autista es es parte de esta diversidad, es una forma diferente de entender al mundo, no es una enfermedad, es una condición del desarrollo como cualquier otra persona podría tener. Entonces, hay que empezar a conocer la diversidad humana para poder, pues, integrar, ¿no? A estas personas y a nosotros mismos, a una comunidad diferente, ¿no? Maestro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Hora Nacional. No, gracias a ustedes por este tema tan importante que están poniendo, pues, a nivel de la sociedad, ¿no? Para que lo entiendan y lo puedan también llevar a otras partes, ¿no? A difundir. Así